Bienvenidos a este nuevo episodio de Piensa como un Smart Money Trader. En este video te voy a enseñar las zonas Premium Discount. ¿Okay? Esto de aquí es bastante importante, ¿okay? Y se van a dar cuenta por qué. Primero, ¿qué es lo que debemos comprender por zonas Premium Discount? Bien, los movimientos del precio son de la siguiente manera, ¿no? Como podemos observar, son de impulso y retroceso. Por ejemplo, tenemos de 1 a 2, es un movimiento de impulso a favor de la tendencia. En este caso, pues estamos en una tendencia alcista, ¿okay? Una tendencia alcista. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? O podemos observar que este retroceso, ¿okay? Este retroceso es una corrección de este movimiento alcista, 1-2. O sea, podemos decir que 2-3 es el movimiento de corrección. Ok, entonces a esto de acá le llamamos impulso. Ok, impulso. Y lo de aquí de 2-3 le llamamos retroceso o corrección. Ok, lo voy a colocar slash corrección. Ahora, esta zona Premium Discount tiene que ver con el retroceso y la corrección de este impulso. ¿Qué es lo que sucede? Este movimiento 1-2 lo podemos dividir en dos partes. Voy a hacer uso de la cuadrícula de Gann, que aquí le encontramos, cuadrícula de Gann, y lo voy a dividir en dos. Esta mitad es el 50%, aquí lo pueden observar, 0.5. Ok, 50%, o sea, la mitad de 1 a 2. 50% por abajo. Ok, ese sería un 50%. Y arriba es otro 50%, ok, arriba es otro 50%, y la parte de la mitad se le conoce como fair value. Ok, fair value. ¿Qué significa fair value? Fair value significa valor justo. Ok, valor justo. Esa zona se le conoce como fair value. Ok, ahora, ¿qué sucede? Cuando los movimientos del precio son de impulso, más adelante vamos a poder encontrar o vamos a poder estudiar que cuando los movimientos son de un solo lado, por ejemplo, cuando me refiero de un solo lado significa que acá hubo buy side delivery, ok, entrega lado compra. Entonces, al haber solamente entrega lado compra, es muy probable que en estas zonas se produzcan ineficiencias. ¿Por qué? Porque al haber un desequilibrio, ok, y entiéndase desequilibrio como exceso de algo o falta de algo. ¿Exceso de qué? En este caso hay un exceso lado compra y falta de qué? Falta de lado venta. Por lo tanto, hay un desequilibrio en el precio. Entonces, los impulsos por lo general me van a dejar desequilibrios en el precio, porque solamente hubo de un solo lado, en este caso lado compra. Ok, ahora este impulso que me puede dejar un desequilibrio en el precio se divide en dos: 50% lado 50% arriba y 50% abajo. Lo vamos a dividir en dos partes. La zona de arriba se le conoce como zona premium, y la zona de abajo, el 50% por debajo del fair value, se le conoce como zona de discount. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el precio sube demasiado, pues entendemos, ¿okay?, que este nivel 1.25366 es superior obviamente al nivel 1.24979, como podemos observar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio se ha vuelto caro, está muy caro, se han encarecido los precios. Al encarecerse los precios, ¿okay?, necesitamos hacer un descuento de estos precios caros. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que el precio corrige. Puede corregir de esta manera o puede corregir de esta manera, ¿ok? No importa. ¿Listo? Entonces, al dividir en dos partes este impulso que solo tiene lado compra en exceso y que le falta lado venta, entonces el precio tiene que retroceder para poder tener lado venta y corregir ese desequilibrio. Entonces, lo que se espera es que el precio puede ingresar a esta zona.
ok. Entonces lo vamos a marcar de colores, ok. La zona verde es la zona de descuento, y es como cuando tú entras a una tienda, ¿no? Y tú ves los precios de los productos que dicen descuentos o remates, ok. A eso significa. Entonces a ti te gustaría comprar precios con descuentos, o sea, precios más baratos del precio normal. ¿Cuál sería el precio normal o precio de valor justo? Pues sería este, ¿no? El fair value. Es por eso que acá se le llama fair value, precio de valor justo, ok. Y por debajo de esto es la zona de descuento, discount. Entonces la zona de discount, ¿no? La zona de discount, que es esta de acá, es una zona muy atractiva para el institucional, para el market maker, para poder ejecutar compras y compras, ok. Y aquí el precio pueda impulsar nuevamente y continuar la tendencia, ok. De esta forma hacemos un uso de la zona premium discount, ok. Ahora, ¿qué sucede cuando el precio no retrocede más allá de la zona de discount? Perdón, de la zona de fair value, o sea, solamente reacciona a la zona premium. Allí sucede lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el impulso, ok, tenemos el impulso, es el impulso, lo dividimos en dos, ¿no? La zona premium discount, ahora que ya saben, y podemos observar que acá hay un retroceso, pero el retroceso reacciona aquí nada más, no cae por debajo del fair value, que sería el 50%, sino reacciona en la zona premium. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa premium? Premium es como los productos premium o servicios premium. Obviamente que son buenos, de calidad, pero son caros. Entonces al institucional no le va a convenir, no es conveniente comprar a precios caros, ok. No es conveniente comprar a precios caros. Entonces cuando el precio observamos que su retroceso llega a zona premium, podemos esperar a futuro que luego esto sea un movimiento de barrido de liquidez, ok. Es probable, no necesariamente va a ocurrir, pero es probable que esto sea un barrido de liquidez, ok. Un liquidity swap, ok. Aquí lo voy a escribir también, liquidity swap en inglés, un barrido de liquidez. ¿Y a qué me refiero? Que el precio lo que va a hacer es activar o barrer con estas órdenes que están aquí por encima, ya que si tú te encuentras, ok, en una tendencia alcista, como lo que podemos observar, una tendencia alcista, los traders que operan por ruptura dejan aquí en esta zona sus órdenes de compra de tipo buy stops, ok, con la intención de que se activen cuando el precio rompe ese nivel. Entonces de esa forma estas órdenes se activan, pero al activarse, ok, el institucional ya sabe. Entonces lo que va a hacer el institucional pues es irse en sentido contrario, ok, en sentido contrario, porque por lo general estas órdenes que ingresan aquí, sus stop loss los podríamos encontrar en estos niveles, ok, o incluso en niveles de aquí. Por ejemplo, este movimiento yo lo he representado por un solo impulso, pero también puede ser representado por dos impulsos y un retroceso en una temporalidad menor, ok. Entonces los stop loss van a estar aquí por debajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El institucional lo que hace pues simplemente es activar estas órdenes, barrer con esa liquidez y luego irse en sentido contrario, ok. Luego irse en sentido contrario con la intención de ir a la zona de discount, ok, ir a la zona de discount, y recién cuando está en la zona de discount poder ejecutar las verdaderas compras, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto se puede malinterpretar con un giro de mercado, ok. Los giros de mercado son cuando podemos encontrar un cambio en la lógica tendencial. Y por ejemplo, si tú estás en una tendencia alcista, la lógica tendencial es crear altos más altos y bajos más altos. Eso es lo que nos dice la teoría o la estructura retail, ok. Es lo que dice la estructura retail, o sea, los street money, ok, que me va a crear altos más altos y cada vez bajos más altos. ¿Y qué sucede cuando ya no me hace un bajo más alto, sino me crea un bajo, este bajo más bajo que el anterior?
Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los por estructura? Netamente análisis técnico es esto, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice? Pues ha habido muy probablemente un giro de mercado, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que aquí ingresan vendedores, ¿ok? Vendedores. ¿Dónde ingresan los vendedores? Primero ingresaría la primera oleada de vendedores de Street Money, están aquí, y la segunda oleada de vendedores pues ingresarían en el retroceso aquí, ¿ok? El institucional lo que hace es activar, acumular todas esas órdenes. ¿Por qué? Porque aquí compran, de esa manera ocurre ¿qué cosa? El intercambio, y siguen comprando aquí y comprando aquí porque acá hay más órdenes de venta, ¿ok? Para que luego el precio se dispare y siga su movimiento alcista, ¿ok? Entonces cada vez que tú veas zonas premium, zonas de discount, tienes que cada vez que tú veas un impulso tienes que dividirlo en dos y mirar el 50%, trazar ese 50%. Del 50%, que es esta zona para arriba, es una zona premium. Aquí me interesa vender, no comprar. Y del 50% para abajo, una zona de discount. A mí me interesa comprar aquí. Y cuando veas que el precio reacciona a la zona premium, es probable que esto sea un barrido de liquidez, simplemente con la intención de inducir compradores para luego irse en contra, ¿ok? Entrar en zonas de descuento y luego continuar la tendencia. Ok, ahora me puedes preguntar, ¿aquí hay algo para que pueda reaccionar? Sí, aquí podemos encontrar ciertos conceptos que vamos a irlos revisando, como por ejemplo bloque de órdenes, ineficiencias como fair value gaps, breaker blocks, mitigation blocks. O sea, hay una serie de conceptos que podemos utilizar aquí para poder esperar reacciones. También el Fibonacci, que también lo vamos a ver, ¿ok? Entonces esto expande, ¿listo? Entonces, en resumen, y vamos a ver antes un movimiento, vamos a ver antes cómo sería para una tendencia bajista, ok, para una tendencia bajista. Esto vamos a trazarlo acá. Entonces, por ejemplo, tenemos para una tendencia bajista, tenemos el siguiente movimiento, un movimiento hacia la baja, ok, lo vamos a dividir en dos, cuando aquí lo podemos revertir. Acá está la configuración, ok, esa es la configuración. Entonces el retroceso que esperamos para una tendencia, para un impulso bajista, pues es que ingrese a la zona premium, ok, a la zona premium, y esta sería la zona de discount, ok. Ojo, para ser más específicos con los términos, ok, esto es 1 y esto es 2, ok, ya, y 1, 2 se le conoce como fractal bajista, ok, fractal bajista, ok. Entonces estamos en este fractal bajista, ok, el precio retrocede y lo ideal es que ingrese a la zona premium, y en la zona premium pues poder ejecutar mis ventas, ok, ya que allí los precios son más caros, y si son más caros pues me conviene vender en esa zona premium, ok. Acuérdate, este es el 50, esta es la mitad, este es fair value, zona de fair value, por encima la zona premium y por debajo la zona de discount o de descuento, ok. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos el impulso? Lo dividimos en dos, ok, y el retroceso no va más allá de la zona de fair value, simplemente aquí reacciona, entonces podemos observar que esta es la zona de discount y aquí la zona premium. Entonces podemos ver que el precio no va más allá del 50%, o sea, no sube, no llega a la zona premium, entonces está en zona de descuento y ahí los precios son baratos. Entonces a mí no me conviene vender aquí, al institucional no le conviene vender ahí. Entonces es muy probable que esto sea un barrido de un liquidity sweep, un barrido de liquidez. ¿Barrido de liquidez de qué tipo? Lado venta, porque, o sea, un sell side liquidity, ¿no? Y aquí lo escribo, un sell side liquidity. ¿Qué significa esto? Liquidez lado venta. ¿Y por qué liquidez lado venta? Porque acá hay órdenes de tipo sell stop, ok, órdenes de tipo
sell stops. Ok, sell stops. Al haber órdenes de tipo sell stop, se activan esas órdenes, okay, ocurre el intercambio, ya que el institucional aquí va a comprar con la intención de ir a zonas premium y recién aquí poder ejecutar las ventas. Okay, entonces aquí pueden quedar muchos traders atrapados, ¿no? En la venta, luego aquí seguir en las compras y luego el precio va hacia abajo y dices me manipularon. Okay, y es porque primero tienes que saber identificar bien tus fractales. Ok, tus fractales. Entonces estamos dentro de este fractal. Ok, y no solo los fractales, ¿no? Sino también trazar bien la zona premium discount, observar si los movimientos del precio ya han sido equilibrados. Ok, entonces tenemos que ver eso mucho. Ok, entonces este sería para el caso de los fractales bajistas y aquí para los fractales alcistas. Ok, entonces se dan cuenta que esto depende mucho de quién, del retroceso. Ok, el retroceso. Esperamos mejor retrocesos profundos que sobrepasen la zona de fair value y poder ejecutar órdenes de venta o compra. Ok, ahora te preguntarás si en la zona de fair value también puede reaccionar. Sí, puede reaccionar. Ok, entonces en realidad podemos tener dos zonas de reacción. Ok, dos zonas de reacción. Por ejemplo, podemos tener la primera zona de reacción en la zona de fair value y luego en la zona premium discount. Premium para qué cosa, para fractales bajistas, ¿no? Ideal para vender, ok, ideal para vender. Y discount para fractales alcistas, ideal para comprar. Ok, chicos, entonces ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente, ok, puede suceder lo siguiente. Si yo tengo un impulso, un fractal bajista y yo lo divido en dos, zona premium y zona de discount. Ok, zona premium por encima de fair value, zona de discount por debajo del fair value. Entonces podremos esperar dos reacciones. Por ejemplo, puede reaccionar el precio en el 50% y poder observar esto, pero quizás no sea lo suficiente y simplemente me haga un retroceso más profundo y recién allí poder romper la estructura. Ok, puede ser de este tipo o simplemente también podemos observar y poder hacer el siguiente movimiento, ¿no? Puede hacernos el siguiente movimiento. Nos deja el fractal, ok, el fractal bajista, ok, y el precio puede retroceder, ok, puede retroceder al 50% y ahí caer. Okay, sin ningún tipo de problema, sin la necesidad de retroceder a las zonas premium. Okay, entonces esto va a estar muy ligado, saben, a lo que uno puede encontrar aquí. Okay, a lo que uno puede encontrar aquí como ineficiencias, como bloque de órdenes, entre otras cosas u otros conceptos que vamos a ir viendo. Listo. Por ejemplo, vayamos al gráfico y observemos este fractal. Quiero que observen este fractal, este punto bajo y este punto alto. Okay, vamos a llamarle 1, 2. Ok, tenemos este fractal alcista, 1, 2. Entonces vamos a llamarlo aquí, 1, 2, fractal alcista. Ok, tenemos ese fractal alcista 1, 2. Y vamos a dividirlo en dos partes. Ok, en dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo. Ok, esto aquí lo vamos a configurar en reversión. Listo. Entonces voy a tocarle todo esto así ya. Listo. Tenemos que abajo es la zona premium, que lo voy a representar con un número P, perdón, con un número de discount, y arriba la zona premium. Ok, listo, la zona P premium, la zona D de discount. Entonces si estamos en un fractal bajista, como podemos observar, miren los movimientos. Quiero que se fijen los movimientos: alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Ok, entonces tenemos todo este movimiento, okay, desde aquí. Desde este movimiento podemos observar que es todo esto de aquí, luego este movimiento y luego este movimiento. Okay. Este movimiento hace con la intención de liquidar estos puntos. Entonces les doy un tip, ¿ok? Para fractales alcistas, el mejor fractal alcista que puedes trazar es un fractal que ha tomado liquidez. ¿Ok?
De esa forma tú te aseguras que el retroceso respete. ¿Listo? De todas formas vamos a revisarlo igual. Ok, entonces tenemos este fractal alcista 1, 2 y lo dividimos en dos partes, zona premium y zona de discount. Entonces veamos qué pasa. El precio todavía no entra en la zona de discount, seguimos en la zona premium. Podemos observar cómo reacciona un poquito en la zona premium. Luego se da vuelta y ingresa a la zona de descuento, ¿no? Y recién allí ya podemos observar reacciones, ¿ok? Reacciones, ¿no? Y ya sale fuertemente y distribuye por encima del punto alto. Ya cuando distribuye por encima del punto alto del fractal, pues ya debería cerrar tus órdenes, porque se ha distribuido todas las órdenes en compra que ingresaron aquí, ¿ok? En esta zona. En esta zona ingresan las órdenes de compra, ¿ok? ¿Ok? Entonces podemos observar claramente que el precio retrocede a la zona de descuento y plum, va hacia arriba, ¿ok? Identificando muy bien tu fractal, ¿ok? Este es un caso en zona de descuento, ¿ok? Para un fractal alcista. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ok? Un poquito antes de lo que sucedió. Como podemos observar, aquí tenemos un punto máximo, ¿ok? Vamos a trazar el fractal 1 a 2. Ese fractal 1 a 2. Listo, un fractal 1 a 2. Yo te recomiendo que todo esto lo traces en temporalidades de 1 hora para que te vayas acostumbrando ya que esta temporalidad de 1 hora es la temporalidad que yo utilizo mucho para estructura y liquidez, ¿okay? Y ya con eso yo obtengo mejor dirección y giros de mercado ya para poder operar en las sesiones intraday, ¿okay? En las kill zones, que ya vamos a ver más adelante, ¿okay? Entonces de 1 a 2 yo tengo un movimiento alcista, ¿ok? Entonces tengo mi fractal alcista 1, 2, ¿ok? 1, 2 sería mi fractal alcista. Entonces pues simplemente lo que tengo que esperar es el retroceso, ¿ok? Lo divido en dos partes, este fractal alcista, ¿ok? Zona P, zona premium, ¿ok? La parte de arriba, la zona P, zona premium, y la zona D, zona de descuento. ¿Listo? Entonces, nada, simplemente esperamos. El precio hace un movimiento hacia la baja, retrocede, ingresa. Ok, mire, quiero que también se fijen que los cuerpos no cierran por debajo del 50%, están cerrando por encima. Luego continúa ahí y luego se va para arriba. ¿Dónde distribuye? Debería distribuir por encima de este punto alto, justo aquí. Ok, entonces en este caso, como pueden observar, el precio, ¿qué es lo que hace? Reacciona al 50%, ok, al 50%, o sea, al fair value, ¿se dan cuenta? Al fair value, ok, al fair value. Ahora, esto de aquí podemos observar que reacciona a la zona de fair value, pero eso no necesariamente puede ser así. Como les dije, esa es una primera zona de reacción. Una segunda zona de reacción, ok, ¿se acuerdan? Tenemos el movimiento. Luego el precio puede reaccionar aquí en 50%, hacer esto, y luego puede venir a futuro y reaccionar a la zona de discount. ¿Okay? Puede hacerlo, o puede hacerlo, ¿ok? Puede hacerlo. Además, se dan cuenta que el movimiento es lento. Entonces, otra cosa que podemos diferenciar cuando el precio ingresa a la zona de discount y cuando reacciona a la zona de fair value es que cuando reacciona a la zona de fair value podemos ver que los movimientos son lentos. Miren cómo es. El impulso no fue explosivo, como lo suele hacer normalmente para fractales alcistas en tendencias, ¿no? No fue explosivo, fue lento. Fue como un pequeño impulso alcista, pero con acumulación, ¿ok? Como con acumulación de órdenes, ¿ok? Luego observemos qué sucede. Rompe el punto alto, cae. Y miren, justo aquí, miren cómo el precio vuelve a ingresar a la zona de discount, ¿no? Esto lo voy a proyectar un poquito más. Aquí, ingresa nuevamente. O sea, sería como una segunda reacción. ¿Por qué? ¿No? Entonces, en este caso, podemos observar que el precio primero entra a la zona de fair value y luego nuevamente vuelve a ingresar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no fue lo suficiente
este movimiento para poder pues impulsar fuertemente y distribuir órdenes por encima. Ok, si bien es cierto, acá lo distribuyó, acá distribuyó ciertas partes, el precio necesita seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para obtener la liquidez necesaria para poder desplazarse más arriba, más arriba necesita liquidez de puntos mínimos, y justo viene y aquí recoge esa liquidez necesaria, en la zona de discount, y ahora sí impulsa. Esto es el movimiento que yo quisiera ver aquí, pero no lo hubo. Entonces, como no lo hubo, podemos intuir o proyectar que a futuro puede ser que el precio venga y plum, dispare, dispare para arriba con fuerza. Es como cuando el precio tenemos el impulso y reacciona a la zona de premium, se va para arriba, luego cae y luego pum, sube. Aquí sería discount y este de aquí sería premium, y luego plum, sube. Entonces, tener en cuenta esos movimientos. Veamos otro ejemplo. Observemos lo que sucede en esta parte del gráfico. Miren, vamos a recorrer desde abajo, desde abajo. Por ejemplo, aquí tienes que identificar bien los fractales. Entonces tenemos estos puntos altos, este retroceso, este punto es un punto más bajo. Entonces desde aquí empezamos, aquí rompe, aquí retrocede, rompe, retrocede. Luego, que observamos más, vuelve a romper hasta este punto alto. Podemos coger este fractal, todo este fractal. Entonces hay que dividirlo desde este punto bajo hasta este punto alto. Todo acá. Y podemos observar que todo este movimiento fue de retroceso. Todo este movimiento. Todo este retroceso. Y podemos ver también que esto sucede en la zona premium, en la zona P, en la zona premium, en la zona premium, y en la zona de discount nada que ver, y mucho menos la zona de fair value, tampoco ingresó el precio. Luego nos deja este nuevo fractal, pero este fractal fue con la intención solamente de hacer un liquidity sweep, un barrido de liquidez de este punto, o sea, un buy side liquidity. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Si tú lo colocas, bueno, en una hora no se ve tan bonito, pero quizás si lo colocamos en una temporalidad mayor, por ejemplo en 2 horas, podemos observar que este movimiento es de subida y de caída. Ese es un movimiento típico de barridos de liquidez, típico de barridos de liquidez. Hay otras cosas que hay que considerar, pero me gusta cuando sube y cae rápido. Entonces, ese es un barrido. Entonces, esto lo hace con la intención de barrer ese punto alto para luego que ir a la zona de descuento. ¿Se dan cuenta? Viene a la zona de descuento. Por acá podemos encontrar ciertas ineficiencias, order block y cualquier concepto aquí que para poder el precio reaccione. Pero aquí lo importante es que entiendas qué es la zona premium, qué es la zona de discount. Esto de acá lo veremos más adelante a detalle. Entonces podemos observar que el precio barre con la liquidez, retrocede, y con la intención de irse a la zona de descuento. Y aquí tú puedes aprovechar un movimiento de reacción, independientemente si esto, miren, todo el movimiento de reacción, entonces aquí un barrido de liquidez cae, reacciona a zona de descuento y retrocede, retrocede. Entonces esto, impulsa aquí, impulsa. Entonces esto es un claro movimiento que, como el precio reacciona a la zona premium, pero luego barre, luego cae a la zona de discount y pum, sube. Esto de aquí, esta herramienta premium discount, te va a ayudar en los momentos en que tú no sepas si es un barrido o si es una ruptura. Entonces tú te fijas en el retroceso anterior nada más. Para fractales alcistas, si reacciona en zona premium, pues es muy probable que sea un barrido. Y para fractales bajistas, si reacciona en la zona de discount, es probable que luego sea un barrido para que vaya a zona de discount, a zona premium, y luego pum, se vaya hacia abajo. Entonces esta herramienta es muy útil, la verdad, muy útil. Entonces te veo en el otro episodio. Chao, chao.